Gracias, Jason Maldonado. Casos de paperas en el Distrito Central. En 2018, 314 casos. En 2017, apenas 31. Han aumentado 283 casos. Pero a nivel nacional, el dato es de más de 5,000 casos de este virus, la mayoría concentrados en el departamento de Cortés, en las ciudades de San Pedro Sula y Choloma. La infectóloga Roxana Araujo nos acompaña en unos minutos aquí en el noticiero. Doctora, buenas noches. ¿A qué se debe esta epidemia en este momento del año? Muy buenas noches, licenciado epidemióloga. Mire, generalmente esta es una temporada donde esta enfermedad y otras que son virales se transmiten fácilmente, sobre todo donde hay concentración poblacional. Llama la atención que el departamento de Cortés es el que está aportando la gran mayoría de este brote epidémico, un brote epidémico importantísimo, podríamos decir, cuando ya sobrepasa los 5,000 casos a nivel nacional y que de repente en años anteriores lo que se cuantifica anualmente son entre 1,000 o 1,500 casos como máximo. Ya esto pues tiene que llamar la atención y la alarma sanitaria, y como lo decía el licenciado Canaguati, pues las maquilas tienen un grave riesgo. Recordemos cómo son estas naves industriales donde van cientos de personas a trabajar y confluyen diariamente, y esta pues es de las enfermedades que, si bien es cierto, una enfermedad viral benigna, pues afecta a la población económicamente activa, y el periodo de incapacidad pues ya lo mencionaron, y sí llama la atención porque está ocurriendo en ese sector de la costa norte de nuestro país. ¿Tiene idea por qué es, doctora? ¿Por qué se centra la mayor cantidad de casos de este virus en el norte, en Choloma y en San Pedro Sula? Considero que el brote inicial que tuvo que haber sido en alguna de las áreas de las maquilas para que se propagara tan rápidamente. Recuerde que las personas en un cierto municipio de Cortés no es que viven en ese municipio, sino que se trasladan a esa zona industrial para poder trabajar y que después regresan a sus viviendas portando el virus. Hay que recordar que este virus, mientras se está incubando, la persona está asintomática, es decir, no tiene malestar general, no tiene fiebre, no tiene dolor de cabeza, y es en los primeros 4 días de la infección que es más rápidamente transmisible a través de las gotitas de saliva. Entonces considero que este brote inicia en este sector maquilador de la costa norte, y que pues eso fue lo que se hizo que se propagara tan rápidamente al resto de los municipios, al confluir personas que van a trabajar a esos sectores y que tienen que desplazar en horas de la tarde, noche a sus viviendas. ¿Tiene que ver la temporada ahora mismo de invierno para que se propague con mayor facilidad este virus? Es una de las temporadas en que no solo esta, sino que otras enfermedades como la leptospirosis, que incluso la semana recién pasada se hablaba de un brote importante en el hospital de Tocoa, que coinciden con estas temporadas. Los cambios de temperatura hacen pues que las personas sean muy susceptibles, y es que esta es una de las enfermedades que se transmiten rápidamente, simplemente con el hecho de que una persona esté platicando a través de las gotitas de saliva, al también compartir instrumentos, cosas personales, de decir un cubierto, un vaso o compartir algún alimento, ya desde ese momento también tiene un riesgo de ser contagiada la otra persona, y esto es lo que hace que se disemine, que se propague rápidamente el proceso infeccioso. Como es viral, no hay nada específico para su tratamiento, sino que solo la vacuna, que es una manera preventiva de la enfermedad. Doctora, hablando de vacuna, ¿existen campañas de vacunación contra la parotiditis, que es el caso conocido popularmente como paperas? ¿Existe esta campaña de vacunación preventiva o fallaron? No, sí existe, y fíjese que le voy a decir que han sido exitosas. Es decir, se tiene programado un 100% de la población menor de 5 años con una dosis con dos dosis para la vacuna de, no solo es lo de las paperas, sino que es sarampión, rubiola y paperas lo que se cubre, que es triple vacuna. Es decir, antes de eso, todos los adultos que ahora estamos y que no tuvimos de repente cobertura con la vacuna y que ya no estamos dentro del esquema nacional de vacunación, somos los que estamos expuestos a adquirir el virus en cualquier momento. La persona, o sea, los niños que reciben el esquema completo de vacunación, que son 2 dosis, ellos quedan inmunizados para siempre, o sea, para toda la vida. Y la persona que adquirió en este momento la parotiditis también queda inmunizado para toda la vida. ¿Una mujer embarazada con parotiditis corre mayor riesgo?
No, el riesgo es igual para todos, para niños, para jóvenes, para los niños es menos porque se supone que están siendo cubiertos con el esquema de vacunación, aunque el esquema de vacunación se empieza a los 12 meses de nacimiento. Pero lo que le podría decir es que es una de las enfermedades virales benignas, cuya tasa de mortalidad es muy baja y las complicaciones también son bajas, aunque no dejan de tener su riesgo en el caso de las meningitis y en el caso de en los adultos, en los jóvenes, por ejemplo, en los hombres y en los adultos, en los hombres es la orquitis, la famosa orquitis, que es un proceso inflamatorio testicular. ¿Hay algún rango de edad, doctora, para que con mayor fácil puede ser contagiado? Sí, se habla de los adolescentes de 12 años y los adultos jóvenes. Ese es el rango que puede estar presentando un mayor proceso infeccioso en este momento. Como le digo, desde a finales de los años 90 que se introduce la vacuna, no solo contra la parotiditis, sino que es sarampión y rubiola, pues eso ha venido a mejorar las incidencias de esta enfermedad. Sin embargo, miremos pues que este año es eminentemente epidémico en la costa norte, con más de 3.500 casos a expensas de Cortés. Y esto lo hace pues preocupante porque es la población económicamente activa que tiene que tener un periodo de incapacidad de entre los 7 y 10 días. ¿Esto es alarmante? ¿Esto llama a una alerta o llama a una emergencia? Es una alerta sanitaria, porque está circunscrito, podríamos decir que está circunscrito en el departamento de Cortés y que se debe de actuar de forma rápida con la campaña de prevención a través de medios de comunicación. Debe ser una campaña a través de medios masivos para que las personas sepan que si tienen inicio o síntomas de un proceso viral, tienen uno, asistir de forma inmediata a un centro de salud, al médico. Segundo, si son síntomas parecidos a los de la parotiditis, esta persona debe de quedarse en su casa. Están reportando que en la costa norte están yendo al Seguro Social por su proceso de incapacidad, porque entre menos se exponga con otras personas, o sea, más rápido se puede cortar la transmisión del virus. ¿Puede ocurrir también, doctora, que estamos viendo este brote porque muchas de las personas que quizás fueron vacunadas, la vacuna estaba vencida? No. Eso no podría ser porque generalmente las vacunas pasan a través de un proceso de calificación a través de la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de Diagnósticos, que es el CDC de Atlanta, y que son vacunas que vienen con una garantía. El problema es cuando nosotros con los niños pequeños no les completamos el esquema de vacunación, es decir, les ponemos una dosis y no les ponemos la segunda. Entonces eso no queda inmunizado la persona completamente, sino que queda parcialmente inmunizado y eso no le asegura que usted no vaya a tener la enfermedad en un futuro. Usted adquiere el virus, ¿cuánto tiempo después se comienzan a percibir los síntomas? Bueno, puede ser, el inicio de incubación pueden ser de 10 a 15 días. Es decir, usted está en contacto con la persona, en ese momento lo adquiere y pueden pasar de 10 a 15 días hasta que usted empieza a manifestar las enfermedades. Y en el cuarto día de haber adquirido el virus es cuando la persona se vuelve más contagiosa. Recuerde que este es un proceso inflamatorio de la glándula salival que se llama parótida y que pues fácilmente se expulsa a través de la gota de saliva. ¿Cómo se evita el contagio, doctora? Generalmente lo que se trata es que las personas usen una mascarilla mientras dura el proceso infeccioso, que no tengan contacto con el resto de las personas que de alguna manera se tienen que mantener aisladas, que no compartan utensilios de cocina para comer con otros que viven o conviven en las viviendas. Esa es la única manera de poder evitar el contagio. Y por su experiencia, ¿esto tiende a aumentar casos o a disminuir? Bueno, tendríamos que ver que yo consideraría que esperaríamos unas semanas más para poder ver un descenso de este brote epidémico, porque creo que está alcanzando su pico máximo porque las personas o los encargados de las maquilas están haciendo también su trabajo. Las personas están incapacitando, están yendo a su casa, pero en sus casas están contagiando a sus familiares. Esperaríamos que en unas 3 o 4 semanas este brote haya disminuido significativamente. ¿El periodo de recuperación de una persona con el virus? Bueno, tiene un promedio de 10 días exactamente. La incapacidad es de 7 a 10 días, pero puede durar hasta 3 semanas. ¿El tratamiento, doctora? El tratamiento es simple, son analgésicos comunes, tipo paracetamol, acetaminofén, abundantes líquidos y el reposo. Y usted dijo hace unos minutos, lo resumo, quien padeció de paperas o de la parotiditis es inmune ya después.
O sea, no vuelve a padecer. Sí, queda con inmunidad para toda la vida. Y hay diferentes tipos de parotiditis, porque leí en algún momento algo de parotiditis aguda, ¿o es esta misma? Una parotiditis aguda y una crónica, pero la aguda generalmente tiene que ver con el proceso viral. Las crónicas tienen que ver con procesos bacterianos, que ya es otro tipo de, ya no es a la que nos estamos refiriendo en este caso. En este caso la parotiditis aguda. Sí, definitivamente, y que es la que frecuentemente, es la que siempre hemos observado en el país y en el resto de los países de Latinoamérica, porque es una de las enfermedades que no se ha erradicado, sino que está en un proceso de control. ¿Cuándo fue la última epidemia que tuvimos de parotiditis aguda aquí en Honduras, doctora? Algo parecido a lo que estamos viendo ahora. Consideraría que fue a principios de los años 2000, cuando iniciaba la campaña de vacunación, que también tanto la ciudad de Tegucigalpa como Ayahuela y San Pedro Sula son las que han coincidido con el incremento de casos. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. El año no me acuerdo, pero fue. Pero, decir, hace más de 15 años. Sí, aproximadamente. Es que las campañas han sido sumamente exitosas, realmente. Las coberturas han alcanzado un 98, un 99% de la población infantil y eso ha evitado estos brotes. Doctora, de nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación. A sus órdenes. Gracias, es la doctora, gracias. Es la epidemióloga Roxana Araujo, esta noche aquí en el Noticiero Hoy Mismo.